ayuno congregacional. Creo que vamos a hacer solo una reunión y vamos a tener la reunión virtual por la tarde. Nos vamos a organizar de esta manera, pero sí vamos a tratar de venir apartados para el Señor, poder dedicar este tiempo al Señor. Así es que están todos invitados y para el próximo miércoles el próximo miércoles sí tenemos el discipulado de matrimonios a partir de las 7 de la noche. Ahí lo hemos estado anunciando, así es que los hermanos que ya estamos casados, pues si desean venir, pues les esperamos, amados, ¿verdad? Siempre es una bendición ver toda la luz de la palabra y ser edificados a la luz de la palabra. Así es que los matrimonios miércoles 23 a partir de las 7. Y ya estamos, hermano, un poquito adentro del mes de marzo. En abril, el 13, vamos a tener el viaje a la central también para que se vayan preparando. Ya mandamos un link ahí al grupo del WhatsApp para que todos los que van a necesitar transporte que se inscriban, ¿verdad? Ahí están facilito, solo entra ahí, hermano, anota su nombre y algunos otros datos que pide ahí el formulario. Creemos que Dios tiene nuevos tiempos para nosotros y su bendición, hermano, va de manera progresiva, ¿verdad? Es bien importante que podamos entender eso, que nuestro mañana siempre tiene que ser mejor que hoy, pasado mañana tiene que ser mejor que mañana, y que el Señor nos lleve de gloria en gloria, como dice su palabra. Gloria a Dios. Vamos a entrar a la palabra. Pueden descender, amados, tomen su lugar. Vamos en el nombre del Señor a ministrar pues lo que el Señor ha puesto en mi corazón. De veras, hermano, que necesitamos su ayuda. Necesitamos su ayuda. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver la palabra y vamos a buscar el libro de Juan. Quiero iniciar con este versículo que tal vez, hermano, no tiene que ver mucho con la familia directamente, ¿verdad? Pero sí, también toda la palabra creo que va enfocada a nuestras vidas personalmente, a nuestras familias, a nuestras casas y también a la iglesia. Pero quiero introducir el tema bajo este versículo, poderoso versículo, hermano. Si no estoy mal, creo que esto fue lo último que el Señor Jesucristo dijo en la cruz. Dijo varias cosas, por ejemplo, Padre mío, o Dios mío, dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También dijo, tengo sed. Y creo que dijo otras cosas, son como 7 palabras que el Señor dijo ahí arriba en la cruz, hermano, estando ya crucificado, que bueno, algún día las vamos a estudiar, ver a toda esa riqueza que hay en cada una de las expresiones que Cristo dijo en la cruz. Pero esta fue la última, hermano. Podríamos decir que la última cosa que habló Jesús con su humanidad fue esta, porque después de esto pues expiró, dice, murió. Dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, mire, esa es dos palabritas, hermano, 2 palabritas, pero qué poder, hermano, qué fuerza tienen esa palabra, porque él dice, consumado es. Mire, 2 palabritas sencillas, hermano, pero cuánto poder hay en esas 2 palabras. Consumado es. E inclinando la cabeza dice que entregó el espíritu, hermano. Qué lindo eso, hermano. Mire, que el Señor añada bendición a su palabra y que nos ayude esta noche. Mire, si nosotros pudiéramos cerrar nuestros ojos e imaginar ese momento, hermano,
Eh, qué espectáculo, mire, cuántas cosas se movieron ahí en ese momentito, hermano. Cuánto mover espiritual aún de las tinieblas había ahí, según Salmo 22. Dice que hermano, que habían todo tipo de potestades ahí rodeando. Dice, toros de Basán me han rodeado. La Biblia dice animales, pero eran potestades, hermano, que de alguna forma, fíjese, que fueron a ver para ellos la derrota de Cristo Jesús, la derrota cuando lo vieron morir, pero no se imaginaban que al tercer día iba a ser una victoria incomparable, hermano. Entonces, pero ese no es el punto. Yo quiero llevarlo que hay una expresión que nosotros tenemos que, hermano amado, mantenerla presente. Mire, tal vez este sea el mensaje, tal vez este sea todo el mensaje que quiero darle de parte del Señor. Hermano, que hay una verdad en el mundo espiritual para todos aquellos que hemos venido a Cristo Jesús. ¿Cuántos ya vinieron a Cristo? Mire, hay una verdad, hermano, y es que usted y yo ya no debemos nada. Que el Señor pagó el precio de todo lo que nosotros debíamos. Pero a veces, amado, siendo hijos de Dios, siendo pueblo del Señor, siendo cristianos, el Señor ya ha pagado deudas. Todas las deudas ya las pagó el Señor. Pero a veces nosotros las seguimos cargando, hermano. A veces nosotros seguimos, hermano, con esas culpas, con esas vergüenzas. Hay vergüenzas, hay cosas vergonzosas que todavía nos persiguen de repente, hermano. Pero que realmente Cristo ya las pagó. Él ya las pagó. Ya, mire, ya no debería de ser una cuenta activa, sino que ya sería una cuenta pasiva. Ya algo que ya pagó el Señor, ya no lo debemos. Sí lo debíamos, pero Él lo pagó. ¿Cuánto nos costó? Nada. Su sangre fue el que pagó ese precio. Entonces, fíjese que yo quisiera, hermano, que vayamos en ese sentido. Mire, yo creo que uno de los versículos que no debemos de dejar de tener presente es, o por lo menos esa frasecita: consumado es, pagado está. No debo nada. No debo nada. Pagado está, consumado es. Entonces, en ese sentido, hermano, mire lo que dice el libro de Colosenses capítulo 2, verso 13. Libro de Colosenses capítulo 2, verso 13 dice que cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os di vida juntamente con Él. Os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado. Mire, todos, no dice algunos, hermano, todos los delitos fueron perdonados, todos. Pero al seguir leyendo dice que habiendo cancelado el documento de deuda, hermano. Y eso me llamaba la atención. Era un documento de deuda que estaba en nuestro contra. Pero dice ahí la palabra que habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decreto contra nosotros y que nos era adverso, dice, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Entonces, amado hermano, es importante que nosotros podamos recibir esta verdad. Es importante que nosotros podamos recibir esta verdad. No debemos nada. Todo aquel que ha venido a Cristo, hermano, no debe nada. Fue declarado inocente. No hay culpa. Por eso Romanos 8:1 es uno de los versículos que yo lo utilizo bastante, hermano. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero de repente, hermano, y por eso el Señor me puso a hablar de esto hoy, de repente andamos condenados. El Señor ya nos declaró libres, pero nosotros a veces andamos, hermano, todavía cargando con las culpas.
Mire, el Señor ya nos dio la carta de libertad, ya nos dio por escrito, ya no deben nada, pero nosotros andamos todavía, hermano, escondiéndonos. Pero esta noche, de parte del Señor, yo quiero ministrar esto, hermano, que de repente, mire, y sobre todo, hay deudas familiares. Hay cosas que creemos que ahí están todavía cuando el Señor dijo que ya no están, hermano. Yo quiero hablar de eso hoy, de deudas familiares. Como de repente, hermano, en la familia o en el desarrollo familiar, como de repente nosotros andamos cargando, hermano, cargando con cosas que ya no. En la familia, en nuestras casas, hermano, en el desarrollo del hogar, de repente hay culpas, mire, hay vergüenzas, hay situaciones que todavía las andamos sobre de nosotros. Entonces, mire, quiero dar algunos lineamientos antes de continuar con el mensaje. Y es, hermano, hoy no quiero predicar de que si otros me dicen a mí que yo soy tal cosa, de que si otros me están señalando a mí, porque al final, hermano, no le podemos cerrar la boca a nadie, ¿verdad? Eso es imposible. Al final van a decir cosas de repente de nosotros, pero ahora el sentido del mensaje es cómo estoy yo. ¿He recibido yo la libertad de Dios o todavía hay cosas que yo mismo, hermano, yo mismo me culpo y me niego a recibir el perdón de Dios? Porque sí, hermano, hay veces que nosotros, mire, nosotros, hermano, nos hemos equivocado. ¿Quién nos ha equivocado, hermano? Todos nos hemos equivocado. Pero, y el Señor dijo, sí, lo buscamos, ya te perdoné. Pero esas cosas como que se quedan atadas a nosotros, hermano, y queremos avanzar con ellas y queremos caminar, pero es demasiado pesado. No hay libertad. Estamos como atados a aquellas cosas. Entonces, ¿cómo hay cosas familiares, hermano? Yo quiero que el Señor me ayude para que veamos algunos aspectos aquí en el nombre del Señor. ¿Cómo hay cosas que aún en nuestro avance en el Señor, ahí van, hermano, ahí van? Entonces, mire, leamos el primer caso que está en Génesis 47:9. Hemos hablado de Jacob, hemos hablado de esta familia, hermano, estos últimos días. Pero que sin duda hay muchas cosas que ver, hermano, en estos personajes. Mire, dice Génesis 47:9, entonces Jacob respondió a Faraón: los años de mi peregrinación son 130 años. Mire a qué edad, solo ubiquémonos en la edad de Jacob, 130 años, ya una edad adulta, hermano. Luego él dice: pocos y malos han sido los años de mi vida. Mire lo que está diciendo este hombre acerca de él mismo. Por eso, hermano, por eso yo le preguntaría, ¿qué dice usted de usted mismo? ¿Qué digo yo de mí mismo, hermano? ¿Qué digo yo? ¿Qué hay en mi corazón acerca de mí mismo? Aquí no estamos viendo a nadie más, ni qué dice la gente de mí. No, ¿qué digo yo de mí mismo? Mire lo que está diciendo Jacob de él mismo. Dice: yo tengo 130 años ya, pero estos años han sido pocos y malos. Han sido los años de mi vida. Y mire lo que dice. Yo subrayaba algunas cosas aquí porque él dice: y no han alcanzado a los años de mis padres, o a los años que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Entonces, en primer lugar, hay un hombre que está comparándose con sus antepasados. Por eso, mire, yo quiero darme a entender, amados. Por eso, mire, el tema es: ¿será que nosotros nos sentimos en deuda, hermano? ¿Será que hay algunas áreas de nuestra vida donde nosotros podemos sentirnos que no estamos bien, que estamos en deuda? Aquí veo un hombre que cuando él se pone a revisar la vida de su abuelito Abraham y la vida de su padre Isaac, él se pone a revisar la vida y él entonces primero dice: pero mi padre Abraham vivió 175 años. Y mi padre Isaac vivió 180.
Entonces él saca cuenta y yo solo tengo 130 y ya siento que me voy. Entonces él dice, tengo una deuda. Tengo una deuda porque no voy a dar la talla que dio mi abuelito, ni la talla que dio mi papá. Entonces él se siente en deuda, hermano. Él siente que no ha dado la talla que dio su abuelito y que dio, hermano, su padre Isaac. Mire qué cosas, mire, por eso vamos a entrar en la familia. Entonces él empieza a sentir como un sentido de culpa. Él se sienta a decir a sí mismo, él dice, hermano, han sido pocos mis días. Claro, hermano, si yo le pregunto a usted, 130 años serán poquitos. No, hombre, más bien, Señor, te pasaste conmigo 130 años. Pero ¿por qué? Mire, ¿por qué decía él que eran pocos? ¿Por qué cree usted que decía que eran pocos, hermano? Porque se comparaba. Porque él se quería poner a la estatura de Abraham y de Jacob y de Isaac, perdón, su padre. Entonces cuando él se comparaba con ellos, él decía, yo me siento chiquitito ante mis antepasados, porque no voy a durar la misma cantidad de años que ellos. No, miren, mis años no han sido tan buenos porque perdió un montón de años, hermano. Aquí lo hemos hablado, cuántos años perdió pensando que José se había muerto. ¿Cuántos años? Años perdidos. ¿Cuántos años descendió allá con Labán? 20 años descendió allá con Labán a trabajarle a otro. Y entonces él se sentía que su vida, hermano, mire, él sentía que él tenía una deuda en su generación. Entonces fíjese que yo meditaba en esto. ¿Cómo podemos aplicarlo eso ahora a nuestras familias? ¿Sabe, hermano? Eso lo podemos aplicar cuando nosotros valoramos más el pasado que el presente. Es más, la Biblia dice que no es sabio que nosotros digamos que los días antiguos fueron mejor que los que vivimos ahora. Pero es común, hermano, que de nuestra boca salga, oh, aquellos años de mi niñez, cómo eran, cómo salíamos a jugar y cómo los divertíamos y cómo podíamos andar libremente. Pero ahora ya no podemos salir. Con eso estamos diciendo que los días anteriores fueron mejores que estos, cuando no debería de ser así. Porque no deberíamos de medir los tiempos, hermano, esto es importante. No deberíamos de medir los tiempos en base a la perspectiva humana. Porque yo le diría algo, por ejemplo, a mi vida personal, yo le diría, yo lo que ahora conozco de Cristo no lo conocía, hermano, hace 10, 15 años, no lo sabía todo lo que ahora sé. Entonces, no quiero volver a ignorar todo lo que ahora sé del Señor, no me gustaría. Entonces yo digo, ahora estoy en un mejor tiempo porque ahora mi relación con Dios es diferente. Mi conocimiento para con el Señor es distinto. Entonces mis días ahora son mejores que hermano, que hace 10 años. Porque yo tengo, y usted también, tenemos que medir los buenos días en cómo está tu relación con el Señor. Ahora, si su relación con Dios era mejor hace 10 años que ahora, pues yo le acepto que diga eso. Pero eso sería un cristiano en derrota. Ese sería un cristiano que en vez de ir ascendiendo, va descendiendo. Entonces el problema de Jacob, él se sentía en deuda, hermano. Y recuerda el versículo que leímos, consumado está. Ya está pagado. No deberíamos de sentir ese sentimiento, valga la redundancia, de culpa, hermano. Entonces mire, el valorar más el pasado que nuestro presente, eso como que nos va, hermano, a hacer sentir mal. El que nosotros valoremos más el tiempo pasado que el tiempo presente, ¿sabe qué? Eso nos va a hacer sentir como deudores, hermano. Y eso le pasó a este hombre, a Jacob. Hay un déficit, así le puse a ese punto. Hay un déficit generacional, hermano, donde él está diciendo, estoy en deuda porque no le llegué ni los talones a mi abuelito. No pude superar a mi abuelito. Pero cuando usted ve la vida de Jacob, por ejemplo, mire, solo de esta perspectiva que lo evaluemos. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? 1. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? O Isaac, 2. ¿Cuántos hijos tenía él? 13.
Entonces no podía decir que en realidad no había tenido un avance generacional. Sí lo había tenido, solo que él estaba viendo las cosas desde el punto de vista, valorando más el pasado que el presente. Pero que él estaba mejor que sus antepasados, estaba mejor, hermano. Que él ahora tenía cosas que sus abuelos, que sus antepasados no tenían, no las tenía. Pero él no estaba valorando según lo espiritual. Es que todas estas cosas hay que verlas, hermano. Mire, cuando nosotros solo vemos lo material y las cosas literalmente, nos vamos a sentir como culpables. Entonces Jacob tenía un déficit. Jacob estaba como en deuda. Mire, segunda libro de Reyes, capítulo 4, verso 1. Es un versículo que también lo hemos mencionado acá varias veces, hermano. Pero veámoslo desde este punto de vista. De este punto de vista dice: y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto. Ahí hay un esposo que se murió, hay un padre de familia que se murió. Dice: y tú sabes que tu siervo temía al Señor. Entonces dice, hermano, que ha venido el acreedor. Acreedor es alguien que anda cobrando. Hay una deuda en esa casa. Hay una deuda en ese hogar. Dice, pero mire a quién tenía como garantía este padre. Mire quién tenía como hermano, como cuando nos hacen ahí firmar cosas que me va a dar en garantía por el préstamo. Mire quién tenía en garantía este padre. Tenía a sus hijos, no tenía ni a su esposa. Sino que el acreedor le dijo: mira, yo te voy a prestar esto, pero si no me pagas, yo me tomo a tus 2 hijos, yo me los agarro. Entonces el acreedor era para con los hijos. En la deuda, hermano, en sí, que a quien le caía el peso de la deuda eran sus hijos. Entonces aquí hay una casa que tiene una deuda. Aquí hay una casa cristiana, porque ahí es un hijo de los profetas, es un hombre de Dios, hermano. Es alguien que está ahí en la escuela profética de Eliseo, no es cualquier escuela. Pero este hombre tiene una deuda. Y por eso mire hermano amado, consumado es. No podemos vivir con deudas espiritualmente hablando. Déjeme hablar espiritual en esta ocasión. Espiritualmente hablando, no podemos vivir con deudas generacionales. Eso es, hermano, no podemos vivir con cosas, con maldiciones que hemos heredado de nuestros padres, que ahora las tenemos nosotros y que de repente también se las vamos a heredar a los hijos. Porque ha pasado por alto esa expresión donde dice el Señor: ya está pagado. ¿Qué dice el libro de Isaías 53, hermano? ¿Acaso no dice que él fue, hermano, prácticamente él fue molido por nuestras rebeliones? No dice que él fue, hermano, mire, que él fue, dice que sobre él cayó el precio de nuestra paz, el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y que por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces toda la maldición cayó sobre el Señor, él la cargó. Pero entonces cuando nosotros todavía estamos con problemas generacionales, hermano, y mire, y no creemos que esas deudas ya han sido pagadas, no creemos que esas maldiciones ya fueron pagadas, no creemos, hermano, que aún esas ataduras generacionales ya fueron pagadas, y si no ejercitamos eso, si no hacemos efectivo eso en nuestras vidas, esa deuda ahí está. ¿Por qué? Porque al que el Señor ya la pagó, nosotros no la hemos hecho efectiva en nuestra vida. Y entonces el padre muere y eso lo heredan los hijos, esa deuda. El padre de esa casa muere y esa deuda la heredan los hijos. Aquella maldición que estaba en sus padres ahora pasó a sus hijos. Y si esos muchachos no vienen y dicen: consumado es, ya esto fue pagado, ya esto no va a pasar a mi siguiente generación. Si él no hace eso, si ellos no hacen eso, pasa a la siguiente generación. Y por eso es que hay líos, hermano, que cuando los revisamos en nuestra familia, hay situaciones que cuando los revisamos en nuestra familia vienen de nuestros antepasados. Mire, yo conozco una familia, hermano, que lo revisamos la línea genealógica y ¿sabe cuál es el patrón de ellos? Todas las madres son divorciadas. Hermano, ninguna de las hermanas terminó con su matrimonio. Y revisamos las abuelitas, lo mismo, hermanos.
Y si más atrás lo mismo. Entonces, ¿cómo hay patrones que van pasando, hermano? ¿Cómo hay deudas generacionales que se van heredando? Fíjese que la Biblia habla de eso, creo que en el primer libro de Pedro. Quiero leer ese versículo. Primer libro de Pedro 1:17. Miren lo que dice la Biblia. Está en la palabra, hermano, eso. Porque dice que así invocáis, y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Miren lo que nos dice la Biblia: hay que conducirnos en amor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Eso es durante el tiempo de esta vida. Sabiendo, mire, teniendo bien en mente que no fuisteis redimidos. Eso es comprados, hermano. Redimidos es que pagaron el precio de vuestra manera o de vuestra vana manera de vivir. Pero el punto aquí es heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata. Mire qué cosas. Mire cómo encaja esto con el tema. Porque aquí dice la Biblia, aquí dice la palabra, miren, ustedes ya fueron comprados de la vana manera de vivir que heredaron de sus padres. Es una herencia generacional, hermano, pero no de cosas buenas, de cosas vanas. De una vida, hermano, que realmente ¿para qué vamos a heredar eso? Pero mire qué clara es la Biblia. Ustedes ya fueron comprados. Ya no deberían de tener ese saldo en positivo. Ya deberías tener ese saldo ya borrado. Mire cómo podemos leer la Biblia de esa manera. Miren, ustedes ya no deben eso. Ya fueron comprados, ya fueron redimidos, ya fueron pagados. ¿Por qué van a tener ese saldo como en positivo todavía si eso ya fue pagado? ¿Por qué van a tener eso como una deuda pendiente si ya fue pagado? Entonces, hermano, nosotros tenemos que agarrarnos de la palabra. Y que toda maldición generacional hay que llevarla a la cruz y decirle: ya esta maldición ya fue clavada, ya el Señor ya la pagó. Así es que esto ya no lo debo. Por lo tanto, yo no puedo heredar esto a mis generaciones. Por lo tanto, yo no puedo que esto pase a mis generaciones. Hermano, ¿cómo tenemos que pararnos en la palabra? Y realmente, hermano, pero con todo mi corazón quiero decirle esto, porque a veces somos hijos de Dios, cristianos, hermano, creemos en el Señor, pero todavía cargamos con cosas. Hay culpas todavía que están con nosotros y que si no trabajamos eso, hermano, pasan a nuestras generaciones. Ahí quedan, hermano, en las generaciones, y esa pasa a otra generación y a otra, y ahí está molestando nuestras generaciones. ¿Pero por qué? Porque no hemos entendido que Jesucristo en la cruz dijo: consumado es, pagado es. Ya no deberíamos de estar cargando con algunas cosas, hermano. Mire, si hay maneras de hablar malas heredadas de nuestros padres, ya no deberíamos de estar hablando así. Si hay maneras de tratar a nuestros hijos, que esa fue la misma manera que lo trataron a usted cuando estaba pequeñito, y ahora usted las está tratando de la misma manera a sus hijos, ya no debería de estar eso en la casa. Y así muchas cosas, hermano. Mire, si usted sabe que toda su línea genealógica para atrás han sido, por ejemplo, diría alguien: mire, todos mis padres, mis tíos han sido grandes picaflores, esos son mujeriegos. Entonces, usted se revisa, ya no debería de estar esa maldición en mí. Ya, se cortó eso, ya está pagado. Si hay problemas con algún vicio, hermano, el abuelito murió de cirrosis, el papá murió de cirrosis, y ahora yo estoy con el mismo problema, ya no debería de estar esa maldición en nosotros, ya no. ¿Cómo se tendría que cortar eso, hermano, para que esas deudas no pasen a la siguiente generación? Entonces, mire, esta era una casa de un profeta. Esta era una casa de un profeta, hermano, que tenía una deuda, tenía algo pendiente. Tenía algo pendiente y le pasó a sus hijos, hermano. Gracias al Señor esa mujer pudo actuar y al final pues enmendó algunas cosas. Mire este otro caso, primer libro de Reyes capítulo 3 verso 16. Veamos este otro. A este lo vamos a detener, hermano. Para que nos ubiquemos un poquito en la historia bíblica. Este es el primer caso que le toca resolver a Salomón cuando él queda como rey después de David.
Con esto lo estrenaron, hermano. ¿Y sabe qué? Con este caso él se dio a conocer de toda la sabiduría que Dios le había dado. Dice ahí la palabra: por ese tiempo 2 mujeres que eran rameras vinieron al rey y se presentaron delante de él. Una de las mujeres dijo: oh mi señor, yo y esta mujer vivimos en la misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Y sucedió que al tercer día, después de dar a luz, dice, esta mujer también dio a luz. Estábamos juntas. ¿Por qué dará la Biblia todos estos detalles, hermano? ¿Por qué la Biblia se toma el tiempo de darnos algunos detallitos? Mire, estábamos juntas. Nadie de fuera estaba con nosotros en la casa. Solamente nosotras dos. Dice, y el hijo de esta mujer murió durante la noche porque ella se durmió sobre él. Yo subrayé eso. Porque ella se durmió sobre él. Entonces ella se levantó a medianoche, tomó a mi hijo de mi lado mientras tu sierva estaba dormida, también estaba dormida, y lo puso en su regazo, y a su hijo muerto lo puso en mi regazo. Hizo un cambio. Pero analicemos un poquito este caso, hermano, porque yo quiero darle un punto ahí, algo que tal vez nunca lo hayamos visto, pero que lo vamos a ver de esta manera. Y esa frasecita, mire, se durmió sobre él. Para hablar un poquito de todo, hermano, era una casa como que una casa muy desordenada, hermano. Era una casa en desorden. Mire, para empezar eran rameras. Vaya, quítele eso. Y para empezar vivían juntas allí. O sea, ¿qué se daba en esa casa? ¿Qué se movía ahí, hermano? ¿Qué espíritus se movían ahí? No había nadie más en esa casa, dice, por eso nos dan muchos datos. Quiere decir que era como una casa, hermano, que para qué hablar, va, pero era como la casa de Rahab, pues. Era como la casa de Rahab. Rahab era una ramera, dice la Biblia. Entonces, era una casa donde había un desorden, hermano. No podemos hablar que esa casa tenía un hogar, que allá había un padre de familia, que allá había una madre de familia y que allá habían hijos. No, era un hogar disfuncional. Pero el punto es, amados, que mire, ambas salen embarazadas quizás al mismo tiempo, hermano, porque los partos casi fueron en el mismo tiempo, también solo hay 3 días de diferencia. Pero mire, ellas entonces tienen sus bebés, ahí los tienen y los están cuidando. Hermano, y de repente una noche dice que una de ellas se durmió sobre su hijo. Lo mató, se descuidó y murió el niño. Entonces, cuando ella se dio cuenta que su hijo estaba muerto, se levantó, fue donde estaba la otra con el otro niño, quitó el de ella, quitó el niño que estaba vivo, puso el muerto allí y se lo llevó. Entonces aquella, cuando se dio cuenta, lo conoció, que no era su hijo, lo conoció, dijo, no, este no es mi niño. Aquí me están haciendo una mala pasada, este no es mi niño. Entonces el caso fue tan tremendo que lo llevan delante del rey. Entonces el rey resuelve. ¿Cómo resolvió el rey, hermano? Tráiganme la espada. ¿Y qué es la espada? ¿Qué es la espada? La palabra. Mire, los casos difíciles se resuelven con la palabra. Tráiganme la espada. Entonces él dijo, así es que no tenemos bien claro de quién es este niño. Entonces, bueno, lo vamos a partir por mitad. Le vamos a dar la mitad a ella y la mitad a esta. ¿Qué dicen? Entonces la que verdaderamente era la mamá salió y dijo, no, si es así, mejor désenlo a ella. No vayan a matar al niño. Y la otra dijo, está bien, rey, así hagamos, mátenlo también para que así los dos estén muertos. Entonces él entendió, la verdadera madre es ella.
la que pidió que no lo mataran. Sabiduría, hermano. Dice la Biblia que con eso se ganó al pueblo Salomón. Dice sabiduría. Entonces, mire a dónde quiero llevarlo. Le entregan el niño vivo a la verdadera mamá. Ahora, yo quiero dejar a un lado la verdadera mamá y quiero que nos quedemos con aquella madre que se le había muerto su hijo. Pensemos un poquito en ella. ¿Qué culpa tenía ella? Hermano, hablemos literal ahorita. ¿Qué culpa tenía esa madre? ¿Por quién se había muerto el niño? Por ella. Entonces pensemos un poquito. ¿Cómo se fue esa madre a su casa? Una vez que el rey resolvió esa situación, ¿cómo se fue ella a su casa? Soy un infeliz, soy una desgraciada. ¿Cómo es posible que no me di cuenta que estaba mi hijo allí y me acosté sobre él y lo maté? Hermano, ¿cómo se iría esa mujer? Yo quiero que pensemos eso. Por eso, hermano, ¿cómo hay culpas que nos persiguen? Entonces, mire, yo no sé, yo realmente entre menos conozco casos así de la iglesia, me da más libertad para predicar, hermano. Porque ¿sabe cómo quiero explicar esto? Cómo hay veces padres de familias que se siguen condenando por un error que cometieron en la crianza de sus hijos. Algo salió mal, algo no salió bien, y a estos años todavía se siguen condenando. Es que yo hice eso y no lo debía haber hecho, y por eso a mi hijo le pasó esto. El hecho que esa mujer se durmió, tal vez pones el versículo, ¿sabe cómo lo interpreto yo, hermano? Me descuidé. No tomé el papel de madre, me descuidé. Cómo tenía que cuidar a mi hijo, no lo hice. El consejo que le tenía que dar a mi hijo, no se lo di. La corrección que tenía que darle a mi hijo, no se lo di. Entonces pasa el tiempo, hermano, y mire, podemos vivir condenados por un error que se cometió en el pasado en cuanto a la crianza de los hijos, y les pasó algo malo, hermano, y todavía se vive con esa culpa. Todavía se vive con esa culpa. ¿Cómo es posible que dejé ir a mi hija a esa casa? ¿Cómo es posible que yo dejé ir a mi hijo que se fuera con esa persona? No lo hubiese hecho, y ya pasaron 30 años y todavía lamentándose. Todavía con esa culpa, hermano. ¿Por qué le permití a mi hijo que tuviera ese amiguito si ese lo arruinó? Ese lo llevó a la droga. ¿Por qué le permití que tuviera ese compañero en el colegio? ¿Por qué no se lo impidí? Hermano, y se vive culpándose. ¿Por qué le permití a mi hija que se fuera a esa fiesta? Y ya sabe lo que le pasó ahí. ¿Por qué le permití? Hermano, culpándose. Pasa el tiempo y todavía cargando esa culpa. Yo creo que es tiempo que, hermano, ¿quién no ha cometido errores en la crianza de nuestros hijos? ¿Quién no ha cometido faltas? Pero mire, hermano, es tiempo que digamos, consumado es, ya está pagado. Ya no podemos, mire, es que todo el mensaje es, hay culpas, hermano, que a nosotros nos dejan avanzar. Hay cosas que están, mire, nos tienen atados al pasado, y como nosotros no queremos soltarlas, aunque el Señor dijo, consumado es, pero nosotros no, yo no la quiero soltar esta culpa. Yo quiero cargar para siempre esa condena. Yo quiero pasar siempre toda mi vida culpándome, golpeándome el pecho, que por qué fallé. Hoy te dice el Señor, es tiempo de que soltemos eso para poder avanzar, hermano. Es que mire, hermano, ¿qué podemos hacer con el pasado? Qué lindo fuera como las películas, ¿verdad? Meternos en una máquina del tiempo, retroceder unos 20 años atrás y hacer las cosas diferentes. Qué lindo, hermano, pero eso solo lo vemos en las películas. En la vida real no. ¿Qué podemos hacer con el pasado? Oh, hermano, mire, algo más. Mire, yo sé que estos temas son delicados, pero imagínense que una madre le dio permiso de ir a una fiesta a una niña, jovencita, señorita de 12 años. Algo pasó ahí, se metió a lugares que no se debía meter y la violaron. Es algo trágico. Es algo terrible, hermano. Pero si eso pasó en el año de 1985, vaya,
Ya serían como ya casi 40 años. Y que a estas alturas todavía lamentándose, ¿por qué la dejé ir? No fui responsable. No la cuidé como debería cuidarla. ¿Por qué la dejé, hermano? Y se vive con esa culpa todavía. Eso no es de Dios. Porque aunque hayamos fallado como padres, aunque hayamos fallado en las decisiones que tomamos como padre, es tiempo que le pidamos perdón al Señor. Y entonces Él dice: pagado está. Sé libre. Ya no puedes hacer nada con eso, hermano. Ya no puedo hacer nada con eso más que tirar eso a la basura y pedir restauración, pedir que el Señor renueve nuestra mente y que nos enfoquemos hacia adelante, hermano, para que podamos nosotros marchar hacia la victoria. Pero esas cosas no nos dejan avanzar. Eso es lo que yo traigo de parte del Señor. ¿Quieres avanzar? Hay que soltar eso. ¿Queremos encaminarnos hacia lo que está adelante? Hay que soltar eso. Pero hermano, ahí está eso, ahí está, hermano, y no lo queremos soltar. Que el Señor nos ayude para deshacernos de esas culpas, porque ya están pagadas. El Señor ya las pagó. Entonces Pablo, el mismo Pablo decía, hermano, decía Pablo ahí en Colosenses 3, creo que está ese versículo donde decía él que ahora que estoy aquí en el presente, dijo: olvido todo lo que está atrás y voy hacia lo que está adelante. Pero no podemos hacer las dos cosas, hermano. Mire, no podemos ir hacia adelante si no dejamos de ver el pasado. No podemos, hermano. Eso le pasó a la mujer de Lot. Eso le pasó a ella. Quería salir de Sodoma, quería salir de ahí, pero con su mirada puesta allí. O sea, ella quería caminar más o menos así, mire, hermano. No se puede. No se puede enfrentar el futuro con la mirada puesta en el pasado. No se puede. Por eso es que estamos estancados a veces, amados. Por eso es que hay mucho cristiano estancado, porque no se ha perdonado a sí mismo. Aunque el Señor ya lo perdonó, pero él mismo no se ha perdonado. Aunque el Señor le dijo: eres libre, pero él mismo, consigo mismo, no se ha perdonado. Pero hoy el Señor nos trae esto, hermano. Hoy el Señor nos trae esta palabra. Amados, perdónate a ti mismo si el Señor ya te perdonó. Es que yo le falté el respeto a mi papá y hasta le levanté la mano. ¿Y cuándo fue eso? No, cuando yo tenía 5 años, hermano. ¿Y ahora cuántos tengo? No, ya tengo 60, hermano. Y todavía con eso, hermano. No avanzaron en la vida, porque nunca se perdonaron ellos mismos. Cuando el Señor mismo dijo que, hermano, que ya no debemos nada. Mire, ya está consumado. Miremos este otro caso. Primer libro de Reyes, siempre en el capítulo 19, verso 3. Mire este otro hombre de Dios. Elías se dio cuenta de que corría peligro, y para salvar su vida se fue a Berseba, que pertenece a Judá. Y dice, hermano, que allí dejó a su criado. Verso 4 dice que luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día, hasta que finalmente se sentó bajo una retama, dice esta versión, una retama, un enebro, dicen otras versiones. Dice, hermano, mire qué cosa. Dice que Elías tenía el deseo de morirse. Él tenía el deseo de morirse. Y dijo: basta ya, Señor, quítame la vida. Mire otra vez: pues yo no soy mejor que mis padres. Otro que se siente en deuda, hermano. Otro que se siente en deuda, casi que igual que Jacob, comparándose con sus antepasados. Otro que se siente en deuda. Otro que dice: yo no doy la talla de mis papás. Yo no soy mejor que mi papá, yo no soy mejor que mi mamá. Yo soy, mire, este sería ejemplo de un hijo. Ya vimos un padre que puede estar condenado, pero este sería el ejemplo de un hijo, siempre diciendo: es que yo mucho problema le he dado a mi papá.
Yo he sido el problema en la casa. Todos mis hermanos bien portados, todos mis hermanos calidad, pero yo he sido un problema en mi casa. Siempre yo he hecho las cosas malas. Nunca le he honrado a mis padres. Nunca he respetado a mi papá. Siempre, hermano. Y se viven condenando. Y ahora que están en Cristo todavía tienen ese sentimiento de condena porque fueron malos hijos. Sí, pero eso fue en la vida pasada. Ahora pueden ser las cosas diferentes. Ahora te puedes reivindicar. Pero ¿cómo podemos estar atrapados, hermano, en eso? ¿Cómo podemos? Es que esto me hablaba fuertemente hoy en la mañana el Señor. ¿Cómo podemos estar atrapados en cosas que el Señor ya las perdonó, pero nosotros no las hemos perdonado para con nosotros mismos? Sino que tenemos ese espíritu de ahí, de que nos está molestando. ¿Cómo fui? ¿Cómo pude haber hecho con mi papá esto? ¿Cómo pude haber hecho yo esto con mis padres? ¿Por qué les jugué esa mala pasada? ¿Por qué les hice eso si fueron buenos conmigo? Hermano, y condena. Mira, hermano amado, el Señor ha dicho que ya está pagado. Ya no debes nada. Hay que liberarnos de eso, hay que avanzar. Ahora aprovecha el tiempo para honrarlos. Todo ese tiempo que se perdió en tu mal comportamiento, ahora aprovecha el tiempo para honrar a tus padres. Pero mira, ni ahora los puedes honrar porque te estás lamentando del pasado. Entonces, mire, hermano, nos perdemos a veces nuestra vida lamentándonos y no podemos disfrutar nuestra vida nunca. Aún en Cristo ya no la podemos disfrutar porque nos vivimos lamentando de lo que pasó. Y no nos perdonamos nosotros. Sí, ahí está ese sentimiento de condena. Entonces aquí vemos un hombre, ¿sabe qué? Con una insatisfacción con él mismo. No se sentía satisfecho con él mismo, hermano. Mire, él decía, no. ¿Cómo puedo ser yo así? Hermano, y era un hombre que hacía bajar fuego del cielo. Era un hombre que había destazado, hablando así vulgarmente, a 800 profetas. Creo que mató a este hermano, los degolló. Era un hombre que tenía altar. Entonces, ¿qué cuadro es este, hermano? ¿Qué cuadro es este? Mire, entonces podemos predicar así como lo estoy predicando yo, y con problemas de ataduras con el pasado, no perdonándonos cosas que hicimos. Podemos cantar, podemos danzar, podemos profetizar, podemos hacer muchas cosas aquí en el Señor, pero hermano, con una realidad a la cual no hemos superado todavía. Muy bien hablando ministerialmente, pero hecho pedazos en la casa por no perdonar. Y no perdonar a otros, no, por no perdonarnos a nosotros mismos. Es de reflexionar. Es de reflexionar y decirle al Señor: Señor, yo no quiero que nada me esté condenando. Yo creo tu palabra, que tú ya pagaste todo mis deudas, todo lo que yo debía, tú ya lo pagaste y ahora no debo nada. Ahora no debo nada, Señor. Ahora estoy libre de deudas, hermano. Qué rico es esto, poder entender esto, hermano. Que ya, mire, que hay que arreglar nuestro presente para tener un mejor futuro. Mire, olvidar el pasado. ¿Dónde estará ese versículo, hermano? Leámoslo. Si no estoy mal, está en Colosenses 3. Se me viene a la mente ya en segunda vez, entonces vamos a leerlo mejor. Si no estoy mal, es en Colosenses 3, donde Pablo dice: miren, yo olvido el pasado. O será Filipenses. Yo creo que es Filipenses 3. Solo me pasé unos cuantos libros ahí, pero déjeme ver acá. Sí, Filipenses 3. Vamos a ver qué versículo es. Verso 12. Mire lo que dice Pablo: no que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, dice el verso 13, yo mismo no considero haberlo yo alcanzado, pero mire, pero una cosa hago,
Hay que ir a estudiar las cosas importantes, hermano. Por ejemplo, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré: que esté yo en la casa todos los días, en la casa del Señor todos los días de mi vida. Entonces, casi la misma expresión dice el apóstol Pablo: una cosa hago. Verso 13: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. No podemos extendernos a lo que está adelante si no soltamos lo que está atrás. Entonces mire, la fórmula que yo se la escuché a mi pastor ya hace unos años, hermano, es: olvida el pasado, perdónate, hermano. Es que hay cosas que no nos hemos perdonado nosotros mismos. Ya olvidemos el pasado, arreglemos nuestro presente para tener un mejor futuro. Porque lo que hagamos hoy, lo que estemos sembrando hoy, eso es lo que vamos a cosechar más adelante. Pero si seguimos sembrando mal, eso vamos a cosechar más adelante. Pero si usted mira su pasado y dice: de eso se queda atrás, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, comienzo a sembrar hoy algo nuevo para tener una nueva cosecha más adelante. Pero hay que perdonarnos a nosotros mismos, hermano, porque el Señor ya nos perdonó. El Señor ya nos perdonó. Entonces Elías, un hijo, hermano, diciendo: yo no soy mejor, se sentía en deuda. Por eso el tema, hermano, son deudas familiares, son cosas que uno la revisa y dice: no, he sido malo. Sí, pero ¿qué podemos hacer con el pasado? ¿Qué podemos hacer, hermano? Mire, si como esposo si no fuiste lo mejor en el pasado, ¿qué puedes hacer con eso? Ya, dejémoslo allá y ahora empecemos a hacerlo. Si como esposa tú sientes que no diste la talla en el pasado y que le fallaste a tu amado, a tu esposo, pues sí, pídele perdón a Dios, olvidemos eso, perdonémonos eso, hermano, y ahora enfoquémonos en lo que está adelante para hacerlo mejor. Si como hijo le has fallado a tus padres, si nosotros como padres le hemos fallado a nuestros hijos, hermano, pero no podemos estar condenándonos. Hay que pedirle perdón al Señor por eso, que Él ya pagó nuestras faltas, hermano, y mire, enfocarlo hacia adelante. Mire este otro caso, Juan capítulo 8, verso 3. Todavía tengo unos buenos minutos para que hablemos de este. No sé cuántos me faltan, creo que me falta 3 más, hermano, pero no sé si los voy a dar. Pero miremos este. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. A una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. O sea que esta, hermano, como decía que no, si la hallaron en el acto del adulterio. Entonces analicemos. Vamos a ver. Si la Biblia me dice adulterio, ¿cómo estaría esta mujer entonces? Hablando en su estado civil. Si la Biblia me dice adulterio, ¿por qué? Porque ya estaba casada, ya tenía esposo. Entonces es una mujer que le falló a su esposo. Es una mujer que hermano, imagínese qué vergüenza. Es que hay cosas vergonzosas, hermano, que tenemos que perdonarnos. Pero analicemos este caso. Mire, entonces ya estamos de acuerdo que es una mujer casada, amén. ¿Sí, hermano? ¿O no? ¿Se puede cometer adulterio sin estar casado? ¿Qué opina usted? No, hermano. Esa palabra no aplica para alguien que está casado, que no está casado y tiene relaciones sexuales prohibidas. Eso puede ser fornicación, inmoralidad, pero el término adulterio solo aplica para aquellos que están casados y caen en otra relación que no es la esposa de ellos o la esposa de ellos. Bueno, entonces quedamos, no lo miro muy convencido, pero así es. Tenía esposo.
Entonces esta mujer no dice nada, hermano. Va humillada totalmente. Mire, esa mujer, usted lee esa historia y ni siquiera dice, es cierto, ni siquiera eso. Yo siento que, o por lo que puedo ver, una mujer humillada, avergonzada. Déjeme pensar un poquito más y tal vez es fuerte, pero a saber si le dio chance de cubrirse, hermano. Así, la media tapada la llevaban ahí, hermano. Iba humillada, iba avergonzada. Entonces la llevan a donde Jesús, hermano, y le empiezan a querer que Jesús le tirara una sentencia en contra de ella. Entonces, pero mire, la llevaron al buen lugar. La llevaron al lugar de misericordia. La llevaron al lugar donde dijo, consumado es, pagado está. Entonces, mire, viene Jesús, hermano, y entre muchas cosas que pasaron ahí, dice el verso 10 que enderezándose Jesús le dijo a la mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió, ninguno, Señor, ninguno. Hasta ahí abrió la boca esa mujer, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete. Desde ahora no peques más. Perdonada. Perdonada. Entonces imaginémonos el cuadro de esa mujer caminando hacia su casa, hermano. Ya el Señor dijo que no debía nada. Ya el Señor dijo que estaba perdonada. Ya el Señor le dijo, ni yo te condeno, vete en paz. Solo mira, solo no sigas haciendo estas cosas, pero estás perdonada. Pero imagínese esa mujer caminando hacia su casa. Qué barbaridad lo que hice. ¿Cómo le pude fallar a mi esposo de esa manera? Si es un buen hombre, ¿a qué hora me metí con este? Y se fue a encerrar a su cuarto y ¿cómo hice esto? Hermano, ya está perdonada, pero ella misma no se ha perdonado. Quizás, hermano, en su casa y no quiere ni salir de la vergüenza, porque todo el mundo la ve y la quedan viendo rara y con mucha razón, pero el punto es, ¿qué importa si el Señor ya dijo que estaba perdonada? ¿Qué importa si el Señor dijo, ni yo te condeno, vete a tu casa? ¿A qué quiero llegar, hermano? ¿Cómo hay cosas que nos pasan? Mire, caídas que de repente tenemos, como este tipo de caídas. Caídas en el matrimonio, caídas familiares, hermano, pero que viene Dios en su misericordia y restaura esos matrimonios, pero esa persona se queda condenada para siempre. Ella misma o él mismo no se puede perdonar. Y ya el Señor lo perdonó, ya cambió, ya es otra persona, pero todavía, hermano, su corazón ahí está. Sí, pero yo fallé. Sí, pero ¿cómo le puede fallar a mi esposa? ¿Cómo le puede fallar a mi esposo? ¿Cómo le puede fallar a mis hijos? Sí, pero ya fallaste. Eso era antes de fallar. Ahora el Señor ya te ha perdonado. Hay que agarrar eso, hermano, arrugarlo y tirarlo a la basura. Nunca más acordarse de eso y decir de aquí en adelante vamos a hacer las cosas diferentes. Pero no vivir condenados. No vivir condenados, hermano. Es que, mire, a todo lo que el Señor quiere que nosotros lleguemos es: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Disfruta tu libertad en Dios, hermano. Aunque nos hayamos equivocado feo en el pasado, aunque hayamos hecho cosas vergonzosas, hermano, aunque hayamos hecho cosas, pero mira qué lindo es que el Señor dijo: consumado es, pagado está. Ahora disfrutemos de una libertad en Dios, para que disfrutemos la vida en Dios como debemos de disfrutarla. Pero hay cónyuges, hermano, que mire, sus hijos lo perdonaron, su cónyuge lo perdonaron, pero él mismo no se puede perdonar.
Qué terrible. Y lo más importante, el Señor nos perdonó y nosotros vivimos condenándolos todavía. Entonces, Dios quiere que gocemos de una plena libertad. Ninguna de las cosas que cometiste en el pasado pueden estar afectando tu presente, amado. Te lo digo con toda propiedad. Ninguna de las cosas feas que nos pasaron en el pasado, valga la redundancia, nos pueden estar afectando nuestro presente. Ya no. Ya el Señor pagó eso. Ya el Señor, hermano, ya pagó esa culpa. Ya no. ¿Por qué? ¿Por qué no nos vamos a perdonar a nosotros mismos? Mire, el mensaje hoy no es para otro, hermano. No es que viera, pastor, cómo hablan feo de mí. Mire cuántas cosas dicen de mí. No estoy hablando de eso ahorita. Mire, hermano, al final a los demás es difícil callarle la boca a los demás. Pero sí es terrible que el Señor ya nos perdonó y que nosotros mismos no nos hayamos perdonado. Eso sí es terrible. Eso sí es terrible. He escuchado de gente que ya, hermano, mire, casos más tremendos todavía porque quizás el cónyuge ya partió, ya se fue de esta tierra y la persona todavía lamentando cosas que no hizo en vida. Es que yo fui malo. Es que yo, mire, no lo cuidé, es que yo no la cuidaba, es que yo no la trataba, es que hermano, pero ¿qué podemos hacer ya? Es que si yo hubiera impedido que mi hijo anduviera con esas gavillas, no le hubiera pasado lo que le pasó. Sí, pero ahora ya pasó, ¿y qué vamos a hacer? Yo le di permiso para que fuera ahí, mire, solo a encontrar la muerte. Sí, pero ¿y ahora qué vamos a hacer? Hay que perdonarnos, hermano. Ahora hay una vida por delante, hay cosas que están por delante que realmente, aunque estemos ahí con esa carga, no vamos a resolver nada. Solo nos vamos a complicar con lo que está por enfrente. Entonces, mire, no nos condenemos. El mensaje es, amados, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Consumado está, ya está pagado. Ya no te sigas culpando, ya no te sigas ahí, hermano, martirizando. Ya no nos sigamos martirizando, sino que vayamos hacia adelante, porque Cristo tiene cosas mejores para nosotros. Amén. Hermanos de alabanza, pueden subir. Miren, amados, tenía otros casos ahí. Por ejemplo, el gadareno. ¿Cuánto tiempo pasó el gadareno fuera de su casa? A saber, hermano. Pero sí dice la Biblia que ese gadareno vivía en sepulcros. Usted sabe, endemoniado, hermano, pero al extremo. Ese sí que tenía no sé cómo se acomodaban. Dicen los estudiosos que por lo menos, hermano, unos 4,000 demonios tenía ese dentro, hermano. Una legión, eso es como 4,000 demonios más o menos. No sé cómo, pero mire, llega Cristo y lo libera. Llega Cristo y hace el milagro, hermano, de dejarlo libre. Y Jesús, ¿cómo resuelve ese caso? Otro caso, él dice, él le está rogando a Jesús: llévame contigo, yo quiero irme contigo, yo quiero ir a predicar contigo. Y Jesús le dice: no vas a ir conmigo. Vuelve a tu casa, vuelve a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces Dios lo mandó libre a su casa. ¿Cuánto tiempo de no llevar provisión a su casa? ¿Cuánto tiempo de no abrazar a sus hijos? ¿Cuánto tiempo de no abrazar a su esposa? ¿Cuánto tiempo descuidó su familia? ¿Cuánto tiempo pasó fuera de su casa? No sé. Pero vino Jesús, lo liberó, lo perdonó y lo mandó a su casa. Pero imagínense otra vez el cuadro, hermano, ir a la casa. Sí, pero qué barbaridad. ¿Cómo abandoné a mi familia todo este tiempo? Qué barbaridad. ¿Cómo hice con esto con mis hijos? Me perdí que mis hijos los viera crecer. Me perdí verlos jugar. Me perdí. Sí, pero ¿qué puedes hacer ahora? Sí, es que nunca vi a mis hijos, nunca los vi cuando fui a la escuela. Ahora ya están en la universidad y nunca los vi a ellos pequeñitos. Sí, pero eso ya pasó. ¿Qué podemos hacer ahora? Si Dios ya te perdonó, ya te liberó, te ha dado nueva vida, disfruta la vida que está por delante, pero ya no nos sigamos condenando, hermano.
Fui mal padre, fui aquí, fui lo otro. Sí, vaya, está bien, eso sí, pero ¿qué podemos hacer? Ya el tiempo pasó. Que hubiese sido mejor hacer las cosas diferentes, estamos de acuerdo, pero ya no se puede hacer nada más que decir, aceptar el perdón de Dios, aceptar la libertad de Dios y decir, de ahora en adelante voy a hacer las cosas diferentes. Tenemos un Dios que restaura tiempos, hermano. Mire, tenemos un Dios que para Él un día es como 1000 años. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que no lograste hacer en toda tu vida lo puedes hacer en un día. Que lo que perdiste o lo que perdimos en todo, hermano, un tiempo atrás, el Señor lo puede restaurar en un año. El Señor lo puede restaurar en un tiempo corto. Él puede colapsar los tiempos, pero para eso tenemos que olvidar el pasado y perdonarnos a nosotros mismos. Póngase de pie. El tiempo se me ha ido. Yo creo que tenía otras cosas ahí, pero dejémoslo ahí, hermano, por cuestiones de tiempo. Pero mire todo lo que el Señor quiere ministrarnos, hermano. Perdonémonos a nosotros mismos. Si el Señor ya te dijo que te perdonó y que te fueras libre de condena, ¿quiénes somos nosotros para estarnos condenando? ¿Quiénes somos nosotros para estarnos todavía martirizando, hermano, con errores del pasado? Disfruta tu casa ahora. Es tan tremendo esto que aunque hayan otras personas que te lo vivan recordando, con tal que tú ya lo hayas aceptado y hayas dicho, el Señor ya pagué, el Señor ya pagó eso, no te va a afectar los malos comentarios de otros, no te van a afectar. Incluso, hermano, aunque no debería de ser así, pero incluso si tu cónyuge te vive reclamando cosas del pasado, pero si tú tienes un corazón que dice, sí, es cierto, pero el Señor ya me perdonó, ahora soy nuevo, no te va a hacer daño. Yo no estoy diciendo que eso de andar recordando cosas es bueno, no, hermano, eso no sirve, pero si aún así llegara a pasar, mira, hermano, pero si tu corazón dice, sí, pero yo ya acepté el perdón de Dios y Él ha pagado el precio por mí, ahora soy libre, ahora soy una nueva criatura, eso basta para que tengas una sanidad en tu mente, una salud mental, y puedes avanzar, vas a avanzar. ¿Por qué? Porque ya te perdonaste a ti mismo. Cierra sus ojitos. En el nombre de Jesús yo quiero ministrar esto, hermano. El Señor me habló claramente que ministrara esto de este día. Yo sé que el llamado es un poco tremendo, pero si usted quiere pasar aquí enfrente por cuestiones que usted sabe que le han ahí atrasado su desarrollo en Dios, si hay todavía culpas de las cuales usted no se ha podido liberar, y no precisamente vergonzosas, no precisamente cosas feas, no, pueden ser cosas sencillitas que no se ha perdonado y que ha vivido ahí toda una vida. Quiere que oremos por usted esta noche. Venga aquí enfrente. En el nombre de Jesús, quiere aceptar el perdón de Dios, se ha negado al perdón de Dios. Venga, vamos a orar. Yo sé que el Señor, hermano, si pone algo en el corazón es porque hay gente necesitada de ser libre de culpas del pasado. En el nombre de Jesús, si hay alguien más, venga. Esta es una noche donde podemos irnos libres a nuestra casa, donde podemos irnos libres a nuestras casas. Venga, vamos a orar esta noche en el nombre de Jesús. Si hay cosas que le han estorbado, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, esta noche el Señor dice, no debes nada, no debes nada, no debes nada, no debes nada. Estás libre, estás libre. En el nombre de Jesús. Perdónate a ti mismo. Perdónate a ti mismo. Perdónate, el Señor ya te perdonó. El Señor ya te dice, ni yo te condeno. ¿Por qué vas a seguir viviendo con esa condena? ¿Por qué vas a seguir viviendo con esa carga? Él ya te perdonó. Él ya te hizo libre. Ahora abra sus labios. Usted que está aquí enfrente, abra sus labios. Dígale, Señor,
Yo recibo tu palabra esta noche, recibo tu palabra. Señor, todo aquello que me ha atado al pasado, todo aquello que no me ha dejado avanzar, todo aquello que me ha condenado, en el nombre de Jesús. Oh, aquí estamos esta noche, Señor, tratando de obedecer lo mejor a lo que tú has puesto en mi corazón, ministrar esta noche a la familia. Oh, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, muévete. Muévete, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Hay mucho camino por recorrer todavía. Hay muchas cosas que están por delante todavía. Y el Señor te perdonó. Y el Señor te perdonó. No importa que digan los demás, el Señor ya te perdonó. No importa los señalamientos que están viviendo, el Señor ya te perdonó. El Señor ya te perdonó. Me alcanzó. Él te ha dado libertad en el nombre de Jesús. Recibe la libertad. Consumado es. Consumado es. En el nombre de Cristo. Consumado es. Ya no debes nada. Toda deuda ha sido clavada en la cruz. Toda deuda el Señor la tomó. Y Él ha dejado nuestro saldo en cero. No debemos nada. Ya no te condenes. Ya no te condenes. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En el nombre de Jesús, ninguna condenación hay para los que están en el Señor. Tu pasado el Señor ya lo borró. Su palabra dice que Él agarró nuestras faltas y las echó al fondo de la mar. Ya no debes nada. Ya no debes nada. Siéntete libre. Ahora vete en paz a tu casa. Ya no debes nada. El Señor pagó todo por ti. El Señor pagó todo por ti. Ya no debes nada. Extiéndete hacia lo que está por delante de ti. Ya no mires el pasado. Extiende tus estacas hacia adelante, hacia lo que el Señor tiene. Sé y recibe la libertad en el Señor. En el nombre de Jesús, sí, Señor. Tu pasado borró el Señor. Ahora el Señor te lleva nuevas cosas. Ahora el Señor te ha hecho libre. Toda condenación, toda culpa sea quitada. En el nombre de Jesús, toda culpa sea quitada. Ahora, Señor, una verdadera libertad en ti. En el nombre de Cristo hay libertad en el Señor. Ya no te condenes más. El Señor te ha dado libertad. El Señor ha abierto nuevos caminos. Ve en pos de lo que el Señor tiene para tu vida. Ve en pos de lo que el Señor tiene para tu vida. En el nombre de Jesús. Ve en pos de lo que el Señor tiene para tu vida. Hay camino por delante. Olvida tu pasado. Perdónate a ti mismo. Perdónate a ti mismo. Perdónate a ti mismo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya.
Tu mente reciba la libertad de Dios. Que tus oídos escuchen esa voz diciéndote: no debes nada, no debes nada. Ha sido perdonado todo el pasado. Ha sido pagado el precio. Ha sido pagado el precio. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh Señor, aleluya. Bendita misericordia del Señor. Bendita misericordia de Dios. Oh, tu misericordia. Ahí está la misericordia de Dios. En el nombre de Cristo. Vete en paz esta noche. Oh, que la paz de Cristo, que la paz de Cristo inunde nuestras vidas. Que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento sea en nosotros. Aleluya. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento sea sobre nosotros. Una vez más, cantemos ese himno una vez más. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una nueva canción. Aleluya. Oh, sí, tu misericordia me alcanzó. Aleluya. En el nombre de Jesús, levante sus manos. Levante sus manos al Señor. Y puede decirlo ahí con sus propias palabras, decirle con su propia boca: Señor, yo recibo tu perdón. Aunque me he negado por algún tiempo, pero recibo tu perdón. Ahora, Señor, toda culpa en mí mismo ha sido quitada. Olvido mi pasado para vivir con toda libertad en mi presente y encaminarme hacia lo que tú tienes para mí más adelante. Elías tenía comisión por delante que realizar, pero él se puso a compararse y se encontró culpable, se encontró en deuda. Pero el Señor le dijo: no, te hace falta mucho camino por recorrer. Esta noche nos está diciendo el Señor: hay muchas cosas por hacer en Él todavía, pero olvídate del pasado. Has sido perdonado y el Señor te ha dicho: vete en paz a tu casa esta noche. Vete en paz a tu casa. Ya no te culpes más, ya no te condenes más, porque ni yo te condeno, dice el Señor. Padre, lleva a tu pueblo con bien y bendición a cada uno de sus casas. Que tu mano poderosa nos guarde, Señor, en lo que vamos a nuestras casas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.